La inteligencia lingüística corresponde a la capacidad y a las habilidades de una persona para hablar, escribir, escuchar, leer y reflexionar creativamente, teniendo en cuenta el contexto cultural para estructurar en forma lingüística un determinado mensaje. De igual manera, se evidencia la habilidad de que, a través del lenguaje, sean captadas las emociones de los otros. Es importante recalcar que la competencia lingüística es universal, sin embargo, cada persona la desarrolla en mayor o menor medida. Unas evidencias de los 8 criterios para ser considerada inteligencia. Primero, posible aislamiento por daño cerebral. Se ha identificado que el hemisferio izquierdo es el que está relacionado con el lenguaje, por lo que, cuando hay un daño específico en este hemisferio a temprana edad, el hemisferio derecho puede cubrir la mayoría de las funciones del lenguaje, particularmente no puede cubrir la función de la sintaxis. De igual manera, entre mayor edad de la persona con daño cerebral, es más difícil que se puedan cubrir estas funciones del lenguaje. En el caso de personas con afasias, se identifican varias alteraciones. Primero, en la afasia de Wernicke, las personas no extraen los mensajes sustantivos. Segundo, en la afasia de Broca, la persona mantiene abundancia en sustantivos y proposiciones sencillas, pero con poca inflexión o modificación. Y por último, en la afasia anómica se identifica que la señal del habla carece de nombres o sustantivos, pero está llena de verbosidades, es decir, que la persona utiliza una gran cantidad de palabras, generalmente demasiadas, al hablar o expresar una idea. Segundo, la existencia de idios savants, prodigios y otros individuos excepcionales. Este se identifica en el caso de personas con autismo u otros retrasos mentales cuando desarrollan hiperlexia, que es la capacidad de leer desde muy temprana edad, más o menos entre los 2 y los 3 años. Tercero, una operación medular o conjunto de operaciones identificables. En esta evidencia se identifican 4 aspectos del conocimiento lingüístico. Primero, aspecto retórico del lenguaje. El uso de este para convencer a los demás acerca de acciones. Segundo, el poder mnemotécnico del lenguaje, que es el uso de instrumentos para facilitar recordar información. Tercero, el lenguaje tiene un papel explicativo que le permite ser una de las principales herramientas para la enseñanza y el aprendizaje. Y cuarto, la habilidad de usar el lenguaje para hablar del lenguaje y reflexionar sobre ello. Esto se llama análisis metalingüístico. Cuarto, una historia distintiva de desarrollo junto con un conjunto definible de desempeños expertos de estado final. En esta evidencia se identifica el desarrollo de habilidades lingüísticas durante el desarrollo del infante. Generalmente, a los 2 años se espera que los niños tengan una expresión de palabras aisladas como mami, papi y que puedan juntar pares de palabras que generan frases significativas como bebé llora. A los 3 años se espera una expresión de frases con mayor complejidad e incluso preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo me levanto? Entre los 4 y 5 años se espera que el niño ya no tenga desaciertos sintácticos y que muestre una notable fluidez similar a la de un adulto. Adicionalmente, varios autores mencionan diferencias en el proceso de adquisición de las funciones del lenguaje. Para Chomsky, el niño tiene un conocimiento innato sobre las reglas del lenguaje y posee hipótesis de cómo hablar su idioma. Para Piaget, la adquisición del lenguaje solo implica procesos psicológicos generales. Y para Gardner, la sintaxis y la fonología se acercan más a la médula de la inteligencia lingüística, mientras que la semántica y la pragmática incluirían entradas a otras inteligencias. Las raíces del lenguaje se ven en el inicio de la vida, a partir de la llamada charlatanería infantil, incluso en niños con discapacidad auditiva. 5. Una historia evolucionista y la evolución verosímil. Dentro de la historia, se observa que hasta hace pocos años se tenía la creencia de que las mitades del cerebro eran anatómicamente indistinguibles entre sí, fallando en contra de la teoría localizacionista. Este punto de vista no ha sido apoyado por recientes hallazgos,
pues se ha documentado que los hemisferios no son anatómicamente idénticos y que en la gran mayoría de los individuos las áreas del lenguaje en los lóbulos temporales izquierdos son mayores que las áreas homólogas en los lóbulos temporales derechos. A partir de estas investigaciones se ha demostrado que esta asimetría no se registra en los monos, sino solo se identifica hasta el hombre neandertal. Y también puede presentarse en los grandes simios. Debido a esto, las capacidades intelectuales para el lenguaje se reconocen desde antes de que la historia comenzara a registrarse. Sexto, apoyo de tareas psicológicas experimentales. En esta evidencia se identifica que los individuos afásicos pueden desempeñarse normalmente en tareas cognitivas no ligadas al lenguaje, demostrando así la autonomía del lenguaje y de la lingüística como un tipo de inteligencia. 7. Apoyo de hallazgos psicométricos. Al evaluar la comprensión semántica, se indica en el texto que las personas que tienen lesiones en el hemisferio izquierdo, ocasionando una extracción del mismo, pueden comprender oraciones con un significado que se puede inferir de la definición de los sustantivos, como el queso fue comido por el ratón. Pero solo los individuos con un hemisferio izquierdo intacto pueden descifrar oraciones cuya diferencia en el significado radica en señales sintácticas. El carro fue golpeado por el autobús. 8. Susceptibilidad a la codificación en un sistema simbólico. En esta evidencia es importante recalcar que los sistemas de significados están guiados culturalmente y el lenguaje es uno de ellos. Por ejemplo, en Colombia la lengua es el español y la escritura es en un sistema alfanumérico del alfabeto latino. En cambio, en China el idioma es el mandarín y la escritura es en sinogramas del alfabeto chino. Un ejemplo del tipo de tareas que dan cuenta de la inteligencia lingüística. Algunos ejemplos de tareas que dan cuenta de la inteligencia lingüística refieren a la elaboración de escritos, como poemas, artículos periodísticos, novelas, entre otros. De igual manera puede observarse en la expresión oral, como conferencias, exposiciones, charlas, debates, cuentos, entre otros. Por otro lado, en la cotidianidad, las personas pueden dar cuenta de su inteligencia lingüística al comprender lo que otra persona les está contando o lo que ellos mismos están leyendo. En la comprensión del lenguaje no verbal, el manejo del lenguaje en respuesta al qué, cómo y cuándo expresar una idea acorde con los contextos y situaciones, la comprensión de ironías, sarcasmos, metáforas y analogías, y el manejo adecuado del orden de las palabras en las frases. Ejemplificando la inteligencia lingüística, se brinda el caso de un poeta, dado que para él mismo es muy importante el manejo de las habilidades de la inteligencia lingüística, como lo son la semántica, que da cuenta de la significación de las palabras, la fonología, haciendo alusión a los sonidos de las palabras e interacciones musicales, la sintaxis, dado que debe comprender las reglas que gobiernan el orden de las palabras, y finalmente la pragmática, que ayuda a los usos del lenguaje. Es importante recalcar que un poeta domina a un nivel mayor las capacidades lingüísticas que toda persona tiene en su repertorio y cuenta con una habilidad para ocasionar experiencias emocionales a sus lectores, acorde con lo que él mismo quiera transmitir. Un ejemplo de un personaje público que evidencia la inteligencia lingüística es Julio Cortázar. Se destacó como un escritor y traductor argentino singular de cuentos, poesías, narrativa breve y novelas. Su género principal corresponde al realismo mágico y es uno de los principales exponentes del boom latinoamericano. A grandes rasgos se evidencia en Cortázar una excepcional habilidad en su inteligencia lingüística, pues ha sido capaz de incluir en un mismo capítulo varios idiomas de manera congruente y coherente, como evidencia en su obra Rayuela, además de manejar una organización completamente novedosa en los capítulos, tiempos y lugares. Cortázar brinda al lector una maravillosa experiencia al transmitir la emocionalidad en cada frase, utilizando una gran variedad de figuras literarias, así como un amplio banco de vocabulario, lo que da cuenta de sus habilidades lingüísticas a nivel pragmático, semántico, sintáctico y fonológico. La vida como un comentario de otra cosa que no alcanzamos,
y que está ahí, al alcance del salto que no damos. La vida, un ballet sobre un tema histórico, una historia